Bueno, un saludo muy especial a todo el Ministerio de Hombres, a su equipo de trabajo y bueno, y a todas las personas que puedan estar viendo este video. La verdad es que es mucha bendición poder compartir con ustedes un poco de lo que hemos aprendido, pues eh, cuando hacemos parte del grupo de jóvenes, hablamos un poquito acerca del libro de los Salmos. Hicimos un estudio y la verdad es que fue un tiempo de mucha bendición para nosotros. Pudimos hacer obras de teatro, personificación de los personajes. eh, y también tuvimos un tiempo de adoración que realmente fue de mucha bendición. Entonces espero que los comentarios pues y cada una de las cosas de las cuales les pueda hablar hoy pues sea de bendición a sus vidas y también puedan aprender. Esto también va a ser un momento para recordar. Bueno, como introducción al libro de los Salmos, es importante pues entender de que Jesús en cada uno de los libros de la Biblia se presenta de una manera. Y en este libro se presenta como todo en todos. El principal tema es la alabanza. Es un libro escrito por varios autores. Y bueno, los salmos son el himnario de Israel, inspirado por Dios. Recordemos que la segunda carta de Timoteo 3:16 dice eso, y que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, digamos que el libro de los salmos es el libro en el cual pues, se definía el espíritu y contenido apropiado de adoración, y en donde se define pues cómo debemos adorar al Señor en medio de cualquier circunstancia. Un tema común en el libro es la alabanza a Dios por ser quien es, por lo que ha hecho y por lo que hará en el futuro. Contiene cánticos, poemas, oraciones que nacen desde la experiencia de una comunidad que adora. Es un libro en donde el adorador toma la palabra para dirigirse a Dios y compartir las experiencias y las aspiraciones más profundas de su corazón o de su alma. Es un libro que nos muestra las luchas, las esperanzas, los triunfos, fracasos, la adoración, rebeldía, gratitud, arrepentimiento. El clamor que surge a través de o por medio de la enfermedad, la pobreza, el exilio, la injusticia y todas esas cosas que afectan a la humanidad. Bueno, con respecto al autor y fecha del libro de los Salmos, bueno, es un compilado al regreso del exilio de Babilonia sobre la base de las antiguas colecciones. Fue el himnario que utilizó o que utilizaron los judíos durante la reconstrucción del templo de Jerusalén, o lo que podríamos llamar el segundo templo después del exilio en Babilonia. Y pues se entiende que los salmos están escritos o su contenido se basa desde los años 1410 a.C. hasta principios del siglo V. Esos son aproximadamente 900 años de historia judía. Es bien importante que, que sepamos que aún el mismo Señor Jesús durante su ministerio utilizó fragmentos o tuvo encuentros en donde se pudo ver reflejado algunos textos que están escritos en el libro de los Salmos, y como lo es en el tiempo de durante la tentación en el desierto, en Mateo capítulo 4 versículo 6, o desde el 5 que dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Algo que está en el Salmo 91 versículos 11 y 12: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. También en el Sermón del Monte, también podemos verlo pues en las últimas palabras, en la cruz, cuando recuerda esto que dice en el capítulo 22 versículo 1 del libro de los Salmos, donde dice: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Entonces vemos que aún el Señor, pues, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias que vivió durante su ministerio, pues pudo hacer uso de lo escrito en el libro de los Salmos. Otra de las cosas con relación al autor y a la fecha es que, bueno, inspirados por Dios, se puede identificar un grupo de más de 7 compositores, entre ellos está el rey David, a quien se le atribuyen aproximadamente 75 eh, salmos, los hijos de Coré, Asaf, Salomón, Moisés, y hay alrededor de unos 48 que siguen siendo anónimos, aunque se piensa que Esdras es alguno de los, fue autor de, pues, de alguno de estos capítulos o de estos salmos. Bueno, en cuanto a algunos aspectos teológicos, el libro de los Salmos, digamos que tiene 2 temas básicos, donde realmente se hablan de 2 dimensiones, o el tema básico es una realidad horizontal o temporal y una realidad vertical o trascendental. La horizontal es nuestra vida aquí, que es temporal, sabemos que no estamos para siempre, y lo vertical es trascendental, que es nuestra relación con Dios. Y bueno, sin aislarse el dolor de la dimensión terrenal, el pueblo de Dios debe vivir en gozo y dependiente de la persona divina y promesas que permanecen firmes detrás de la dimensión celestial. Entonces, es, digamos, vivir la vida de una manera que sabemos de que, a pesar de que es temporal, debemos tener una perspectiva, pues, más trascendental, que nuestra relación con Dios. En cuanto al tema de los géneros literarios en los salmos, pues se dice que los cánticos encontrados en salmos captan los pensamientos más profundos y las oraciones más sentidas del pueblo del Antiguo Testamento, y aún en la actualidad se dirigen muy directamente a sus propias necesidades. Creo que eh, no sé si cuando ustedes leen algún texto, algún capítulo o algún salmo, pues ustedes se dan cuenta de que parece ser como que el libro no fuese escrito hace tanto tiempo, porque hay algunas vivencias, algunas situaciones que tú dices, caramba, esto lo estoy viviendo yo, y se hace tan real al saber de que Dios, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, nosotros podemos acercarnos a Él y Él está ahí con nosotros, Él no nos desampara. Podemos distinguir que, bueno, el libro de los Salmos se divide en ciertas categorías, alrededor de 30 himnos que son utilizados en la alabanza a Dios, himnos de entronización que celebran a Dios como Rey de toda la creación, y los cantos de Sión que expresan la devoción a Jerusalén y su santuario. Hay una categoría de lamentos o súplicas que son alrededor de 59 versículos. Y, y estos lamentos o súplicas pueden ser individuales, que son peticiones de auxilio ante una aflicción física o moral, o pueden ser también colectivos, que cuando todo el pueblo implora ayuda en momentos de calamidad nacional como sequías, epidemia o alguna derrota militar. También existen alrededor de 6 cantos de confianzas o de confianza, en los que se expresa la certidumbre de la ayuda de Dios inminente. Hay cerca de 17 salmos de acción de gracias, que son expresiones de gratitud por la ayuda recibida. 5 relatos de historias sagradas que narran las intervenciones redentoras de Dios. Alrededor de 15 salmos reales que se usaban en ocasiones especiales de la vida del monarca, tales como su coronación, su boda o alguna operación militar. O salmos sapiensales o didácticos, que son alrededor de 10, que son meditaciones sobre la naturaleza de la vida humana y las acciones divinas. Los salmos de adoración y alabanza, salmos de peregrinaje, que se entonaban o entonaban los peregrinos camino a Jerusalén, o de regreso a la ciudad santa, salmos de género mixto,
salmos acrósticos. Creo que de pronto algunos de ustedes ya lo han escuchado, que es donde se utilizan estructuras poéticas basadas en el alfabeto hebreo, donde cada verso empieza con una letra sucesiva del alfabeto. Okay, en cuanto a la estructura y numeración del libro de los Salmos, algunos estudiosos han propuesto una agrupación temática alternativa del libro de los Salmos. Pues hay una división que es que el libro de los Salmos pues se divide en 5 libros, pero otros han dividido el libro, digamos que por una temática en específico. Y una de ellas es el hombre, su condición dichosa, su caída y su restauración, que está comprendida desde el capítulo 1 al capítulo 41. Está otro tema que es Israel, su ruina, su redentor, su redención, que está entre los capítulos 42 y 72. Habla del santuario, desde el capítulo 73 al 89. Otra categoría es la tierra, donde habla de la bendición necesitada, la bendición anticipada, la bendición disfrutada, y esto está desde los capítulos 90 al 106. Y hay otra división, o otra agrupación, que es la palabra de Dios, y esto está desde el capítulo 107 al 150. Ahora vamos a pasar al estudio, digamos, de los salmos, pero dividido entre los 5 libros. El primer libro del libro de los salmos, o como se ha dividido, pues está entre los capítulos 1 al 41. Y bueno, a David se le asigna casi la mitad de los salmos. Es el autor de todos los salmos de este primer libro o grupo de salmos. Las diversas experiencias de David como pastor, músico, guerrero y rey se reflejan en sus escritos. Vemos que los salmos de este grupo son básicamente canciones de alabanza y adoración. El más conocido de esta sección, pues yo sé que la mayoría de ustedes lo conoce, es el Salmo 23, que comienza con las palabras familiares y muy apreciadas, como decir Jehová es mi pastor. Y también encontramos pues la descripción de un Mesías que sufre en el capítulo 22. Y creo que es de vital importancia cuando sabemos quién es el autor y la manera en la que escribe y por cómo lo escribe. Pues cuando leemos el Salmo 23, nosotros entendemos que David lo hace con cierto sentido. Él fue pastor y él sabe lo que un pastor debe hacer por cuidar sus ovejas, así que cuánto más no hará el Señor por nosotros, que es nuestro pastor por excelencia. El segundo libro, digamos, de esta categorización que se le hace al libro de los Salmos, está entre los capítulos 42 al 72. Y bueno, David y los hijos de Coré, que eran un grupo de cantantes y compositores, recitan la mayor parte de los salmos de este segundo libro. Muchos de estos salmos son himnos de interés nacional y describen la naturaleza de Dios, su castigo a los malvados y la liberación a los justos. Dentro de esta categoría podemos ver la plegaria pública de arrepentimiento de David después de su pecado con Betsabé. Esto se encuentra en el Salmo 51, versículo 1, donde se dice, donde él mismo grita: ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia. Y la verdad es que estos salmos nos ayudan a conservar un sentimiento de maravilla y agradecimiento hacia Dios cuando hablamos. Creo que el rey David es un vivo ejemplo de que no importa eh, cuál es tu posición, cuál es tu rango, cuáles son tus estudios, en qué posición te encuentras hoy. Si tu relación con Dios no está bien, pues tienes que ir y solucionarlo. Así definitivamente. En la tercera división de este libro de los Salmos, pues
en el libro, lo que se conoce como el libro 3. Esto va desde el capítulo 73 al 89. Y bueno, el autor de la mayoría de los salmos de esta sección es Asaf. Y este grupo de canciones celebran la soberanía de Dios, la mano de Dios en la historia, su fidelidad y su pacto con David. Estos salmos nos recuerdan que la adoración de nuestro gran Dios debe ser continua, debe ser permanente. El salmista declara que las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Eso usted lo puede leer en el Salmo 89, versículo 1. El libro 4 de esta categorización está comprendido entre los capítulos 90 y 106. Y bueno, aunque 5 de estos salmos se atribuyen a David, la mayoría de ellos fueron escritos anónimamente. Pero estos salmos son himnos de alabanza y reflexión. Y digamos que esta sesión comienza con una oración de Moisés que está en el capítulo 90. Y Moisés nos recuerda que nuestro tiempo en la tierra es limitado y que tenemos que utilizarlo sabiamente. Este versículo nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y creo que la invitación que nos hace Moisés con este texto es que debemos pedirle a Dios para que nos ayude a vivir de manera sabia, día a día. Y digamos la última división, que es el libro 5, que está comprendido entre los capítulos 107 al 150, donde muchos de estos salmos se le atribuyen al rey David y muchos son himnos de alabanza, donde se exalta las obras de Dios, donde se describen las bendiciones de una vida recta. Y bueno, ahí encontramos el salmo más largo, que es el Salmo 119, donde se alaba a Dios por su maravillosa palabra. La poesía de este grupo nos recuerda que el sacrificio más perfecto que podemos ofrecer a Dios es llevar una vida de fidelidad y obediencia. Y creo que eso es lo que demanda el Señor todos los días de nuestra vida, es que seamos obedientes y seamos fieles. Una de las cosas que más nos gustaron también al estudiar el libro de los Salmos fueron las curiosidades bíblicas. Y no las voy a decir todas, pero voy a decir algunas que digamos son relevantes y que son muy importantes. Y bueno, es que el capítulo más corto de la Biblia lo encontramos en el libro de los Salmos, que es el 117, que consta de 2 versos y 24 palabras. También encontramos el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Este consta de 176 versículos. Y este es un dato bien importante porque llama mucho la atención, y es que el texto que se encuentra en todo el centro de la Biblia es el versículo 8 del Salmo 118. Además es uno de los consejos y mandatos más importantes. Dice que es mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y quizás si nos centramos por un momentico en este versículo, yo creo que la próxima vez que alguien desee conocer la voluntad de Dios para su vida y desea estar en el centro de su voluntad, nosotros podemos comentarle, podemos hablarle acerca de este salmo. Mejor es poner tu confianza en el Señor tu Dios que confiar en los hombres. Salmo 118, 8. La Biblia tiene 594 capítulos antes del Salmo 118 y 594 capítulos después del Salmo 118, que sumamos un total de 1188 capítulos. Si le agregamos los 2 puntos en el último 8, sería 118, 8. Qué curioso, ¿cierto? Creo que luego de que pues estudiemos el libro de los Salmos y quizás más adelante un poco una
de las aplicaciones personales del libro de los Salmos para nuestra vida es que, bueno, los Salmos se centran en Dios y reflejan su programa para su pueblo. Y creo que cuanto más leamos, mejor vamos a entender y mayor bendición recibiremos, puesto que conoceremos más a Dios y de su obra como creador, como redentor, como sustentador y consolador. Creo que el libro de los Salmos es un libro en donde podemos encontrar esto del Señor. El reto de hoy es sentirnos impulsados como los salmistas, a alabar y a adorar al Señor en todo tiempo. Los salmos nos pueden guiar continuamente hacia una relación más profunda y significativa con Dios. Algunas lecciones para la vida. Los salmos nos ayudan a entender mejor a Dios. Los salmos pueden guiarnos hacia una relación continua y permanente con Dios. Los salmos son una fuente de consuelo en tiempos de dolor y angustia. Los salmos nos recuerdan a menudo que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Los salmos proporcionan un modelo para alabar y adorar. El Salmo 150, versículo 6 dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Así que mi hermano, si el Señor aún te tiene con vida, si puedes respirar, si puedes disfrutar a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, de las bondades divinas del Señor, pues alábale, alábale y adórale, porque es de bendición y eso también es bueno para nuestro corazón, eso trae refrigerio para nuestra alma. Para mí es un gusto y un placer poder compartir con ustedes cada uno de estos temas. Lo hicimos muy por encima, pero yo sé que en otra oportunidad podremos desarrollar algunos de estos temas con mayor profundidad. Un placer, Dios les bendiga. Nos vemos. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Primero que todo, damos gracias a nuestro hermano Jairo Puerta, quien aceptó la invitación de compartirnos esta introducción o este panorama a este compendio de los Salmos. Creo que nos ha quedado bastante claro todo el contexto de los Salmos, qué es lo que se busca, qué es lo que vamos a encontrar, cómo vamos a encontrar a Jesús a lo largo de los Salmos. Y bueno, ya entrando en materia para hacer esta reflexión, eh, desde hoy vamos a comenzar en las reuniones de los viernes a estudiar el libro 2 de los Salmos. Como lo decía Jairo, hay unos estudiosos que dividen los 5 libros de los Salmos como una equivalencia a los 5 libros del Pentateuco. Así como ya vimos el libro 1, que sería el equivalente al Génesis, a partir de este viernes comenzaríamos con el libro 2, que guarda similitudes con el Éxodo, especialmente porque vamos a encontrar varios pasajes donde el salmista expresa opresión, expresa que está bajo oposición de los enemigos. De alguna forma está bajo alguna especie de yugo y va directamente a donde Dios, se comunica con Dios y le pide que sea su ayudador, que sea quien lo rescate y le permita vivir en la libertad de Dios. Entonces, para esto vamos a ubicarnos en el Salmo 42 y lo vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11, que serían los 3 versículos finales de este salmo. Dice la palabra de Dios: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este tipo de estructura, por decirlo de alguna manera, lo vamos a encontrar en varios pasajes, especialmente aquí en este libro 2. Y desde el mismo primer capítulo del libro 2 del Compendio de los Salmos, estamos encontrando esta expresión de los sentimientos del salmista, quien se encuentra ya por lo que podemos ver del Salmo 42, bajo ataque del enemigo o de algún enemigo. Entonces, esta enseñanza la vamos a, para facilidad de entendimiento, la vamos a dividir en tres partes. El versículo 9 va a corresponder al pedido que hace el autor de este salmo. El versículo 10 muestra la opresión y el versículo 11 muestra una reacción. Entonces tenemos versículo 9 pedido, 10 opresión, versículo 11 reacción. Entonces leamos nuevamente el versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Así a primera vista podría uno pensar que son palabras como atrevidas de parte del autor de este salmo, casi irrespetuosas, al decir, ¿por qué te has olvidado de mí? Y no solamente en este salmo podemos encontrar expresiones de este tipo. Es más, cuando estudiamos el Salmo 22 también inicia en los primeros versículos de una manera similar. Y en muchos otros salmos vamos a encontrar esto, que son salmos de lamentos, donde por lo general muestra la opresión u oposición por parte de algún enemigo. Y aquí lo que vemos es que si esto lo encontramos en varias partes de los salmos que, digamos, son esas expresiones que se utilizan o que los salmistas muestran cuando oraban a Dios, cuando oraban al Señor, lo que podemos ver es que, y deducir, y también llevarlo a nuestras vidas, es que se vale ser sincero con Dios. En otras palabras, lo que tengamos en nuestro corazón, aquellas cuestiones que nos puedan estar limitando de alguna manera, es válido presentárselas a Dios, expresárselas durante nuestras oraciones. Porque esto lo encontramos en muchos salmos, donde expresan lo más profundo de sus pensamientos y de sus sentimientos, que incluso pueden llegar a perturbar a la persona, o sea, te pueden llegar a perturbar a ti, me pueden perturbar a mí. ¿Y quién mejor que expresarle esto que a nuestro Señor, a nuestro Dios? No hay ninguna otra persona ni ninguna otra cosa a quien nosotros verdaderamente, o sea, buscando un resultado de alguna manera de expresar ese descontento, por decirlo de alguna manera, a Dios, de Él es la única persona que podemos esperar respuesta, acorde a su voluntad. Entonces, lo que quiero decir es que es a la única persona que en realidad vale la pena expresarle esta clase de sentimientos, porque es la persona, es quien verdaderamente puede acompañarnos y ser guía durante los ataques de un enemigo, durante ese tiempo en que estemos en opresión. Eso sí,
tomando de ejemplo sin ser irrespetuosos, sin ser irreverentes. Esto no es para estarlo vociferando a los cuatro vientos en diferentes esquinas. Esto es en esos tiempos de soledad que tengas tú con el Señor. O sea, que tengas esos tiempos de comunión y de dedicación exclusivo con Él. Y bueno, así como aquí encontramos una pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? Ante estas peticiones, o en este caso este pedido que se le hace a nuestro Señor, vamos a tener tres posibles respuestas. Vamos a encontrar como una opción sí, la otra opción puede ser no, y la otra opción es esperar. Entonces esas son las tres posibles respuestas que podremos recibir de nuestro Señor ante las peticiones que nosotros le hagamos. Sí, no o esperar. Quizás el esperar es lo que nos coloque como en un estado de creyendo nosotros mismos que estamos más indefensos, que estamos sin ayuda, que estamos sin nuestro socorro, pero Dios está ahí con nosotros. Entonces, ahora, ya después del pedido que hemos visto aquí en el versículo 9, pasemos al versículo 10, que es la opresión. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Aquí voy a comenzar con lo que considero lo más importante de este versículo, aunque está más adelante. Y es que en algún momento los enemigos pueden llegar a hablarte y preguntarte, ¿en dónde está tu Dios? Precisamente esa es la función del gran enemigo que tenemos nosotros. Y es del tentador, que es un engañador. Y con esta pregunta, lo que quiere el engañador es que apartes la mirada del Señor. A toda hora quiere engañarnos. Por eso es que nos pregunta, ¿dónde está Dios? Especialmente en esos momentos donde tú crees que puedas estar indefenso, que estás sin protección y sin el socorro perfecto que te puede brindar Dios. Y sí, así como lo vemos aquí, que dice, como quien hiere mis huesos, sí, podremos en algún momento dado, cuando recibamos oposición, recibir lo que puede considerarse como heridas de guerra, heridas de batalla. Pero esas heridas son superficiales, o sea, no, si al tener una relación cimentada en Dios, no dejan de ser simplemente circunstancias, porque si dedicamos nuestra vida a Dios y a obedecerlo y a vivir en el gozo de su palabra, cualquier oposición la enfrentaremos con la mejor guía y la mejor compañía. Y también, como sigue, mis enemigos me afrentan. Claro que vamos a tener enemigos. De esas heridas de guerra es porque si estamos en algún tipo de batalla es porque estamos frente a un enemigo y nos puede estar oprimiendo o nos puede estar haciendo oposición. Entonces sí, hay opresión, hay enemigos, puedes resultar herido, pero nunca derrotado porque estás con Dios en todo momento. Y pasando al versículo 11, que sería la reacción. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, vimos en una primera parte que hay un pedido, una segunda parte que, bueno, hay un pedido porque estamos en medio de la opresión o de la oposición, pero ¿cómo responder ante eso? De pronto, si la respuesta no llega o si la respuesta es no. De todas maneras, nosotros tenemos unas bases fuertes, que es Dios mismo.
Y Él lo que va a buscar siempre es liberarte de la oposición del enemigo, que por lo general va a ser el pecado. El pecado, a través del pecado va a buscar alejarte de Dios, que retires la mirada de Él. Dios lo que buscará es liberarte de esa opresión. Y en todo momento, sin importar cómo luzcan las circunstancias que te envuelven en ese momento, tener la certeza siempre que Dios está contigo y está de tu lado. Y bueno, qué maravillosa descripción o anuncio o afirmación la que se utiliza para responder la pregunta del versículo 11. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, esta opresión que se puede estar describiendo, que se va a vivir a lo largo de toda la historia por parte del engañador y el tentador, a quien vamos a tener es a Jesús mismo, quien es quien va a liderar este proceso en mi vida de liberarme de esta opresión y de esta oposición. Jesucristo es mi Salvador y es mi Dios. Y aquí está de la mejor manera plasmado esta realidad dentro del plan de Dios. Dentro de su plan Él estipuló que Él tomaría un cuerpo de hombre y sería 100% hombre y 100% Dios. Y sería quien derrotaría a la muerte para ser mi Salvador y mi Dios. Entonces, lo importante que encontramos aquí es que sin importar la respuesta y en qué momento llega, es que en todo momento nuestra posición es de esperar en Dios. Y a la larga es Él quien termina en muchas ocasiones librando las batallas por nosotros y guiándonos de la mejor manera. Lo que nos corresponde a nosotros es reconocer a Jesús, cada uno de nosotros reconocer a Jesús en nuestras vidas como mi Salvador y mi Dios. Y en este proceso de liberación que libra nuestro Señor, Él está regenerando nuestro corazón en todo momento. Y es así que incluso en medio del ataque que podemos estar sufriendo dentro de esa oposición, nuestra mejor estrategia de batalla es alabar a Dios. Esperar en Dios porque aún he de alabarle. Entonces, como conclusión de esta corta reflexión es que sin importar las circunstancias, que estas circunstancias no te hagan quitar la mirada de la esperanza que nos ha brindado Dios, de ese plan perfecto que Él ha ejecutado y quiere terminar de ejecutar con cada uno de nosotros. Mientras estemos en ese proceso de regeneración, lo mejor para cada uno de nosotros es refugiarnos en su palabra, vivir en obediencia a su palabra y alabarlo. Bueno, mis hermanos, espero que esto haya sido de una reflexión que alimente espiritualmente sus vidas a través de la palabra viva misma de nuestro Señor. Entonces coloquemos ya para cerrar este tiempo en oración, dándole gracias a Dios por todo lo que hace. Gracias te damos, Señor, porque tú eres perfecto y eterno. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Salvador y que tú eres mi Dios. Me alegro de eso, me alegro de tu plan y de que nada ha salido de tu control. Ayúdame a mí, Señor, guíame con tu Espíritu Santo para que reconozca en todo momento, sin importar las circunstancias y lo fuerte que puedan ser estas circunstancias, a no quitar la mirada de ti,
a no retirar mi esperanza de ti, de saber que tú vives en mí y que me estás guiando en este proceso de regenerarme, de darme una nueva mente, un nuevo corazón, para poder dar esos pasos de obediencia que tú quieres que des. Que con mi vida, Señor, pueda alabarte en todo momento, que pueda glorificarte, que a través de esto, Señor, de vivir en completa alabanza a tu nombre, refleje tu rostro a los demás. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, a tus hijos, a todos tus hijos en las diferentes iglesias locales en las que se congreguen según los medios que tú les has brindado. Y así, Señor, que sin importar estas circunstancias, sigamos siendo tu iglesia, esa iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Que crezcamos en todo tiempo en ti y que crezcamos por medio de la testificación de tu vida y de tu obra y de tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.